La huésped. Stephenie Meyer. Pregunta. Mi cuerpo es mi hogar. Mi caballo, mi sabueso. ¿Qué es lo que haría si lo perdiera? ¿Dónde dormiría? ¿Cómo cabalgaría? ¿Qué cazaría? ¿A dónde iría sin mi montura? Toda impaciente, vital. ¿Cómo sabría si más adelante? En la maleza. Aguarda el peligro o la traición. ¿Qué haré sin mi cuerpo, mi bien? Con mi perro alegre, muerto. ¿Cómo sería yacer en el cielo? Sin techo ni puertas. Ni otros ojos que el viento. Con una nube para cubrirme. ¿Cómo me esconderé? May Swenson. Prólogo. Inserción. El sanador se llamaba Ford Waters. Como era un alma, por naturaleza era todo lo bueno que se puede ser, compasivo, paciente, honrado, virtuoso, y estaba lleno de amor. La ansiedad era una emoción desconocida para él. La irritación le era aún más extraña. Sin embargo, Ford Waters vivía dentro de un cuerpo humano, y por ello le resultaba inevitable irritarse en ocasiones. Los susurros de los estudiantes del sanador zumbaban en la esquina más lejana de la sala de operaciones, así que apretó los labios hasta formar con ellos una fina línea. La expresión parecía fuera de lugar en una boca que sin duda era mucho más proclive a la sonrisa. Darren, su asistente personal, observó su mueca y le palmeó el hombro. Simplemente están mostrando curiosidad, Fords, comentó en voz baja. Una inserción no es un procedimiento interesante ni supone desafío alguno. Cualquier alma de la calle podría llevarla a cabo en caso de emergencia. Ford se sorprendió al darse cuenta de que había empleado un tono de voz crispado, lo que no era habitual en él. Por mucho que miren, no van a aprender nada en el día de hoy. Nunca habían visto un ser humano adulto antes, repuso Darren. Ford alzó la ceja. Están ciegos cuando se miran los unos a los otros. Es que no tienen espejos. Ya sabes a lo que me refiero, a un hombre salvaje, a uno desprovisto de alma, a uno de los insurgentes. El sanador miró el cuerpo inconsciente de la chica que yacía boca abajo en la mesa de operaciones. La pena le inundó el corazón mientras recordaba el estado en el que se encontraba ese pobre cuerpo destrozado cuando los buscadores la habían traído al servicio de sanación. ¿Qué dolor tendría que haber sufrido? Claro que ahora ya estaba bien, completamente curada. Él ya se había ocupado de eso. Su aspecto es igual al nuestro, le susurró Ford a Darren. Todos nosotros tenemos rostros humanos, y también será una de nosotros cuando se despierte. ¿Les parece emocionante? Eso es todo. El alma que vamos a implantar hoy merece demasiado respeto como para tener a toda esa gente mirando embobada de ese modo el cuerpo de su anfitriona. Ya va a tener mucho a lo que enfrentarse durante la aclimatación. No es buena idea hacerla pasar por esto. Con esto, no se refería a su exposición a la curiosidad de los estudiantes. Ford sintió que el tono de su voz se había endurecido de nuevo. Darren volvió a palmearle la espalda. Todo saldrá bien. La buscadora necesita información y... Al oír la palabra, buscadora, Ford lanzó una mirada a Darren que solo podía describirse como hostil. Este pestañeó sorprendido. Lo siento, se disculpó Ford con rapidez. No quería reaccionar de manera tan negativa. Es simplemente que temo por esta alma. Dirigió los ojos al criotanque situado junto a la mesa. La luz era constante, de un rojo mate, lo que indicaba que estaba ocupado y que tenía activado el modo de hibernación. El alma en cuestión ha sido especialmente escogida para este objetivo, dijo Darren con voz tranquilizadora. Se trata de un ser excepcional entre los de nuestra especie, más valiente que la mayoría.
Sus vidas hablan por sí mismas. Creo que se habría ofrecido voluntaria si hubiera sido posible preguntarle. ¿Quién de nosotros no se habría presentado voluntario si se le pidiera hacer algo por el bien de todos? Pero ¿es realmente ese el caso? Así se sirve de verdad al bien común. La cuestión no es su buena disposición, sino si es correcto pedirle a un alma que soporte eso. Los estudiantes de sanación estaban discutiendo también sobre el alma hibernada. Fords podía escuchar con claridad los murmullos, las voces subieron de volumen a causa del entusiasmo. Ha vivido en 6 planetas. Yo había oído que en 7. Escuché también que no había vivido 2 ciclos vitales en la misma especie anfitriona. ¿Es eso posible? Ha estado en casi todas partes. En una flor, un oso, una araña. En un alga, un murciélago. Incluso en un dragón. No me lo puedo creer. En 7 planetas. Al menos 7. Comenzó en el origen. De verdad. En el origen. Calma, por favor. Exclamó Fords. Si no son capaces de observar con profesionalidad y en silencio, tendré que pedirles que se marchen. Avergonzados, los 6 estudiantes se quedaron callados y se separaron unos de otros. Continuemos con esto, Darren. Todo estaba ya preparado. Habían depositado las medicinas apropiadas al lado de la chica humana, cuya larga melena negra se hallaba recogida bajo un gorro quirúrgico, lo que dejaba al descubierto un esbelto cuello. Profundamente sedada, respiraba lentamente. Su piel tostada por el sol apenas mostraba restos del accidente. Por favor, Darren, comienza la secuencia de descongelación. El asistente de pelo gris estaba ya delante del criotanque con la mano posada sobre los mandos. Retiró el seguro y giró la rueda del interruptor hacia abajo. La luz roja que había en la parte superior del pequeño cilindro gris comenzó a titilar, emitiendo destellos con más rapidez conforme pasaban los segundos y cambiando de color. Ford se concentró en el cuerpo inconsciente. Practicó una incisión con el escalpelo a través de la piel hasta la base del cráneo con movimientos controlados y precisos. Después, pulverizó la zona con la medicación que frenaba el flujo excesivo de sangre antes de ampliar la herida. Hurgó con delicadeza bajo los músculos del cuello procurando no dañarlos y expuso a la vista los huesos pálidos de la parte superior de la columna vertebral. El alma está preparada, Fords, informó Darren. Yo también. Tráela. Fords percibió a su lado la presencia de Darren y supo sin necesidad de mirar que su asistente estaría preparado, con la mano extendida y esperando. Llevaban trabajando juntos muchos años ya. El sanador mantuvo la herida abierta. Enviémosla a casa, susurró. La mano del ayudante apareció ante su vista con el resplandor plateado de un alma en pleno despertar en su palma ahuecada. Fords jamás había contemplado un alma expuesta sin sentirse conmovido por su belleza. El alma relumbró bajo las luces intensas de la sala de operaciones con un fulgor más intenso que el brillante escalpelo que sostenía en la mano. Se retorcía y ondulaba como un lazo viviente, estirándose, feliz de verse libre del criotanque. Llevaba unas 1000 adherencias finas, plumouses, que fluctuaban con suavidad, como si fueran pálidos cabellos plateados. Aunque todas las almas le resultaban encantadoras, a Fords Deepwaters esta le pareció especialmente grácil. No fue el único en experimentar esa reacción, percibió el suave suspiro de Darren y escuchó los murmullos de admiración de los estudiantes. Con suma delicadeza, Darren colocó la pequeña y relumbrante criatura dentro de la abertura que Fords había practicado en el cuello humano. El alma se deslizó con suavidad dentro del lugar que le había procurado y se entrelazó con aquella anatomía extraña. Fords admiró la habilidad con la que tomó posesión de su nuevo hogar. Algunas de sus adherencias se enroscaron con fuerza en el sitio correcto, alrededor de los centros nerviosos,
mientras que otras se estiraban y profundizaban hasta donde ya no podía verlas, por debajo y hacia el interior del cerebro, donde se encuentran los nervios ópticos y los canales auditivos. Era muy rápida, y sus movimientos muy seguros. Pronto solo quedó a la vista un trozo de su cuerpo reluciente. Buen trabajo, le susurró, aunque sabía que ella no podía oírle. La chica humana era la única que tenía oídos y aún dormía profundamente. Terminar el trabajo era ya cuestión de rutina. Limpió y cerró la herida aplicando el ungüento que sellaría la incisión y cubriría el alma, después esparció el polvo que facilitaba la cicatrización sobre la línea que había quedado en el cuello. Perfecto, como siempre, comentó su asistente, el cual, por alguna razón incomprensible para Forbes, nunca había querido cambiarse el nombre de su anfitrión humano, Darren. Ford suspiró. Lamento el trabajo hecho en el día de hoy. Solo cumples tu deber de sanador. Pero esta es la única ocasión en que la sanación se convierte en realidad en un daño. Darren comenzó a limpiar el área de trabajo. No parecía tener una respuesta apropiada. Ford se estaba cumpliendo con su vocación, y eso era suficiente para él. Pero no para Ford Waters, que era sanador hasta lo más profundo de su ser. Observó con ansiedad el cuerpo de la hembra humana, sereno en su profundo sueño, sabía que esa paz se vería alterada en cuanto despertara. El alma inocente que había insertado en ese cuerpo tendría que soportar todo el horror del final de la joven. Mientras se inclinaba sobre la humana y le susurraba al oído, Ford deseó fervientemente que el alma que habitaba dentro pudiera escucharle. Buena suerte, pequeña viajera, buena suerte. Cuánto desearía que esto fuera innecesario. Capítulo 1. Recuerdos. Yo sabía que comenzaría con el final y a esos ojos el final iba a parecerles algo similar a la muerte. Estaba avisada. No esos ojos, mis ojos. Míos. Porque ahora eso era yo. Usaba un lenguaje extraño, pero con significado. Tartamudeante, estridente, oscuro y lineal. Anquilosado hasta lo indecible en comparación con los muchos otros que antes había empleado, aunque con suficientes recursos para comunicar fluidez y expresividad, en cierto sentido era hermoso. Y ahora era mi idioma. Mi idioma materno. Me alojé con seguridad en el centro de pensamiento de este cuerpo gracias al instinto certero que caracteriza a los de mi especie. Luego me inserté de forma inexorable en cada una de sus inspiraciones e instintos hasta que dejamos de ser entidades nítidamente separadas. Ahora era yo. No el cuerpo, sino mi cuerpo. Percibí la lenta desaparición de los sedantes y que recuperaba la lucidez. Me preparé para el asalto de su primer recuerdo, que en realidad sería la evocación de los últimos momentos que su cuerpo había experimentado, la memoria de su fin. Estaba bien preparada, porque me habían contado con todo detalle lo que iba a ocurrir ahora. Estas emociones humanas serían más fuertes, más vivas que los sentimientos de cualquier otra especie en la que hubiera habitado antes. El recuerdo llegó. Tal y como se me había avisado, no era algo para lo que fuera fácil estar preparada. Me quemó con su color estridente y su sonido atronador. Sentí frío en la piel, mientras el dolor se me aferraba a los miembros, quemándome. Percibía un sabor metálico intenso en su boca. Además había también un nuevo sentido, el quinto, el que nunca había experimentado antes. Este percibía las partículas del aire y las transformaba en extraños mensajes, a veces placenteros y en otros casos avisos para su cerebro, el olor. Me distraían, confundiéndome, pero no a su memoria. Porque sus recuerdos no tenían tiempo para estas novedades del olfato, dominados como estaban por el miedo. El miedo la había encerrado en un círculo vicioso, incitando a los miembros torpes, patosos, hacia adelante, pero a la vez dificultándole los movimientos. No podía hacer nada más que huir, correr. Me he equivocado.
Aquel recuerdo ajeno era tan fuerte, claro y atemorizador que se deslizó a través de mi autocontrol y superó la distancia que supone saber que era simplemente un recuerdo y, además, no era mío. Me arrastró al infierno que había constituido el último minuto de su vida, porque yo era ella y huíamos. Estaba tan oscuro que no distinguía nada, ni siquiera el suelo. No me veía las manos, extendidas delante de mí. Corría a ciegas mientras intentaba escuchar el ruido de la persecución, que podía sentir a mis espaldas a pesar de lo alto que me sonaba el pulso de los latidos del corazón en los oídos. Hacía frío. No importaba ahora, pero dolía. Tenía mucho frío. Por su nariz entraba un olor desagradable, malo, hediondo. Esa repulsión me liberó del recuerdo durante un segundo, pero solo fue durante un segundo, y enseguida el recuerdo me arrastró de nuevo y los ojos se me llenaron de lágrimas de terror. Estoy perdida, estamos perdidos. Se terminó. Ahora mismo se encuentran detrás de mí, los oigo muy cerca. Se escuchan muchos pasos. Estoy sola. Me he equivocado. Los buscadores están gritando. El sonido de sus voces me revuelve el estómago hasta el punto de que me voy a marear. Todo va bien, me miente uno en un intento por calmarme y lograr que aminore el paso. Su voz suena alterada por el esfuerzo que hace al respirar. Ten cuidado. Grita otro, avisándola. No te hagas daño. Suplica un tercero con voz profunda y preocupada por mí. Preocupada por mí. El calor recorrió mis venas y un odio violento casi me ahoga. Nunca había sentido una emoción similar en todas mis vidas. De nuevo la repugnancia me sacó del recuerdo un segundo más. Un lamento agudo, estridente, me atravesó los oídos y retumbó en mi mente. El sonido chirrió a través de todas mis vías respiratorias y sentí un ligero dolor en la garganta. Un grito, me explicó mi cuerpo. Eres tú la que grita. Me quedé helada por la sorpresa y el sonido se quebró de repente. Eso no era un recuerdo. Mi cuerpo. Estaba pensando. Me estaba hablando. Pero en ese momento el recuerdo era más fuerte que mi asombro. Por favor, chillaban, hay mucho peligro ahí delante. El peligro está detrás, respondí a gritos en mi mente, pero ¿a qué se refieren? Hay un débil rayo de luz que no se sabe de dónde viene brillando al final del pasillo. No es una pared plana ni una puerta cerrada, sino el final sin salida que temía y esperaba. Es un agujero negro. El pozo de un ascensor. Abandonado, vacío y condenado como todo el edificio, un escondrijo en su momento y ahora una tumba. Una oleada de alivio me recorre mientras me precipito hacia adelante. Hay una salida. No hay manera de sobrevivir, pero sí, quizá, una manera de vencer. No, no, no. Este pensamiento era completamente mío, luché por apartarme de ella, pero seguíamos juntas, y saltamos unidas hacia el abismo de la muerte. Por favor. Ahora los gritos sonaban más desesperados. Casi sentí deseos de reír cuando supe que había sido lo bastante rápida. Imaginé sus manos intentando sujetarme por la espalda y fallando por centímetros. Suelo ser tan rápida como me hace falta. Ni siquiera me detuve cuando se acabó el suelo. El agujero se alzó para encontrarse conmigo a mitad de camino. El vacío me engulló, las piernas cedieron, inutilizadas, y mis manos se aferraron al aire y lo arañaron en busca de algo sólido. El frío me golpeó como el azote de un tornado. Escuché el golpe sordo antes de sentirlo. El viento cesó. Y después el dolor me rodeó por todas partes hasta que el dolor fue todo. Paradlo. No lo suficientemente alto, susurré para mis adentros en medio del dolor. ¿Cuándo acabará el calvario? ¿Cuándo? La oscuridad devoró la agonía,
y me sentí débil y agradecida porque el recuerdo había llegado al final más definitivo de todos los posibles. La negrura lo dominó todo y me liberó. Respiré profundamente para tranquilizarme, como era la costumbre de este cuerpo. Mi cuerpo. Pero entonces el color regresó, el recuerdo se reavivó y me envolvió de nuevo. No. Me dejé llevar por el pánico, temiendo al frío, al dolor y al propio miedo, pero este no era el mismo recuerdo. Era un recuerdo dentro del recuerdo, la evocación de uno agonizante, aunque, de algún modo, casi más fuerte que el primero. La oscuridad se lo llevó todo menos esto, un rostro. Aquel semblante me resultaba tan desconcertante como extraños le habrían parecido a ese nuevo organismo mío la ausencia de facciones y los tentáculos serpentinos de mi último cuerpo anfitrión. Había visto ese tipo de rostro en las imágenes que me habían dado para prepararme para este mundo. Resultaba difícil distinguir unas de otras a juzgar por las escasas variaciones de color y forma, las únicas diferencias perceptibles entre un individuo y otro, ya que en conjunto todos se parecían mucho, narices centradas en la mitad de una esfera, con los ojos arriba y la boca abajo, con las orejas a ambos lados. Una variada colección de sentidos concentrados en un lugar, todos menos el tacto. La piel sobre los huesos, el pelo de la parte superior y dos extrañas líneas peludas encima de los ojos. Algunos tenían más pelo en la parte inferior de la mandíbula, pero esos eran todos machos. Los colores se encontraban dentro de la escala de los marrones, desde un pálido color crema hasta el más oscuro, casi negro. Aparte de por estos rasgos, ¿cómo podía distinguirse a uno de otro? Sin embargo, terminaría identificando ese rostro entre millones. Era una cara en forma de rectángulo, muy angulosa, con un contorno de huesos firme debajo de una tez clara, de un broncíneo dorado. El pelo era apenas unos cuantos tonos más oscuro que la piel, excepto donde algunos mechones del color del lino lo aclaraban, solo cubría la cabeza y unas finas bandas estrechas encima de los ojos. Las pupilas circulares de los blancos globos oculares eran más oscuras que el pelo, pero al igual que este estaban mechadas de un tono más claro. Se dibujaban unas pequeñas líneas alrededor de los ojos y sus recuerdos me informaron de que esas líneas se debían a los gestos de sonreír y guiñar los ojos bajo la luz del sol. No sabía nada de lo que se consideraba belleza entre estos extranjeros, pero el simple deseo de seguir contemplando ese rostro me bastó para comprender que era hermoso, desapareció en cuanto fui consciente de este hecho. Mío, decía aquel pensamiento alienígena que no debería existir. Otra vez me quedé helada, aturdida. No debería haber aquí nadie más que yo. En cambio ese otro ser estaba presente con tanta fuerza y tan consciente de sí mismo. Imposible. ¿Cómo era que estaba aún aquí? Si esta era yo ahora. Mío, insistió ella con el poder y la autoridad que solo me podían pertenecer a mí fluyendo en su palabra. Todo es mío. ¿Y por qué le contesto? Me pregunté mientras las voces interrumpían el hilo de mis pensamientos. Capítulo 2. Por casualidad. Las voces sonaban bajas y cercanas y, aunque ahora era consciente de ellas, parecían proceder de una conversación murmurada que había captado ya empezada. Me temo que ha sido demasiado para ella, sostuvo alguien cuya voz era suave pero profunda, la voz de un hombre. Demasiado casi para cualquiera, cuánta violencia. El tono era de clara repulsión. Ha gritado una sola vez, replicó una voz femenina, más alta y aflautada, remarcando la afirmación con un cierto regocijo, como si estuviera ganando una discusión. Ya lo sé, admitió el hombre. Es muy fuerte. Otros habrían sufrido un trauma mucho mayor con menor motivo. Estoy segura de que se pondrá bien, como ya le he dicho. Tal vez se haya confundido de vocación. Había un cierto tono incisivo en la voz del hombre.
Los bancos de memoria de mi cerebro destinados al lenguaje me informaron de que se trataba de un sarcasmo. Quizá debería haberse hecho sanadora, como yo. La mujer emitió un sonido divertido, una risotada. Lo dudo. Nosotros, los buscadores, preferimos otro tipo de diagnósticos. Mi cuerpo conocía esa palabra, esa especie de título, buscador. Sentí que un escalofrío de miedo me bajaba por la columna, una reacción prestada, puesto que no había duda de que yo no tenía motivos para temer a los buscadores. A menudo me pregunto si en su profesión hay alguien infectado, aunque solo sea un poco, de humanidad, musitó el hombre, cuya voz aún sonaba amarga debido al disgusto. La violencia forma parte de su opción vital. Y si hay algo innato en su temperamento, algo que los lleva a disfrutar con el horror. Me sentí sorprendida por la acusación, por su tono. Esta conversación era como, una disputa. Algo con lo que mi anfitriona estaba familiarizada, pero que yo no había experimentado jamás. La mujer se puso a la defensiva. No es que escojamos la violencia. Nos enfrentamos a ella cuando no queda más remedio. Y pienso que es algo bueno para todos los demás que unos cuantos seamos lo suficientemente fuertes como para soportar lo desagradable. Vuestra paz se vería amenazada de no ser por nuestro trabajo. Eso era en otros tiempos. Vuestra vocación pronto se quedará obsoleta, o eso creo. El error implícito de esa afirmación queda patente en la paciente que tenemos aquí. Una chica humana sola y desarmada. Sí, claro, menuda amenaza para nuestra paz. La mujer comenzó a respirar pesadamente, luego suspiró. ¿Pero de dónde procede? ¿Cómo ha aparecido en mitad de Chicago, una ciudad civilizada desde hace tanto tiempo, a cientos de kilómetros de cualquier rastro de actividad subversiva? Se movía sola. Disparó las preguntas una tras otra sin que pareciera esperar respuesta alguna. Daba la impresión de habérselas planteado ya con anterioridad. Ese es vuestro problema, no el mío, repuso el hombre. Mi cometido consiste en ayudar a esta alma a adaptarse a su nueva anfitriona, evitando cualquier trauma o daño innecesario, y usted está aquí interfiriendo en mi trabajo. Como estaba tomando conciencia lentamente, aclimatándome a este nuevo mundo de sentidos, comprendí algo tarde que yo era el tema de la conversación. Yo era el alma de la que hablaban. Era una nueva connotación de una palabra que había significado muchas otras cosas para mi anfitriona. En cada planeta adquiríamos nombres distintos. Alma. Suponía que era una descripción adecuada para esa fuerza invisible que guía al cuerpo. Las respuestas a mis preguntas importan tanto como sus responsabilidades ante esta alma. Eso es discutible. Oí moverse a la mujer y su voz se convirtió repentinamente en un susurro. ¿Cuándo podrá responder? El efecto de los sedantes debe de estar a punto de desaparecer. Cuando esté lista. Déjela descansar, merece poder enfrentarse a la situación cuando se encuentre más cómoda. Imagínese qué impresión debe de ser despertar dentro de una anfitriona rebelde y herida casi de muerte mientras intentaba escapar. Nadie debería soportar un trauma como ese en tiempos de paz. Su voz se había ido elevando según se volvía más emotiva. Ella es fuerte, aseguró la voz de la mujer con firmeza. Mire cómo se ha desenvuelto con el primer recuerdo, el peor. Sea lo que fuera, ha podido con él. ¿Y por qué tiene que hacer esto? Masculló el hombre, aunque no parecía esperar respuesta a esa pregunta. La mujer, sin embargo, contestó. Si obtuviéramos las respuestas que necesitamos. Necesitar, es el verbo que usted ha usado. Yo elegiría más bien, querer. Entonces, alguien debe abordar lo desagradable, continuó como si él no la hubiera interrumpido, y por lo que sé de esta en concreto, creo que aceptará el reto cuando haya forma de interrogarla. ¿Cómo la ha llamado?
Wanderer, 1, contestó él con desgana tras una pausa. Muy apropiado, repuso ella, porque, aunque no tengo ninguna estadística oficial, creo que debe de ser una de las pocas, si no la única, que han viajado tan lejos. Sí, Wanderer le irá bien hasta que escoja un nuevo nombre para sí misma. Él permaneció en silencio. Claro que ella debe asumir el nombre de la anfitriona. No hemos encontrado registros de sus huellas digitales ni del escáner de retina. No puedo decirle su nombre. Ella no adoptará ningún nombre humano, murmuró el hombre. La respuesta de la mujer fue conciliatoria. Cada uno se consuela como quiere. Nuestra viajera necesitará más consuelo que la mayoría, gracias al estilo peculiar con el que usted ejerce su vocación. Se oyó el sonido agudo de unos pasos que marcaron un staccato contra el duro suelo. Cuando habló de nuevo, la voz de la mujer parecía venir del lado opuesto de la habitación. Usted habría reaccionado de manera bastante poco apropiada los primeros días de esta ocupación, comentó. Y quizá usted esté reaccionando de manera poco adecuada para la paz. La mujer se echó a reír, pero su risa era falsa, porque no se correspondía con una diversión real. Parecía que mi mente se había adaptado bien a interpretar los significados auténticos de los tonos e inflexiones de voz. No tiene una percepción clara de lo que supone mi vocación. Paso muchas horas con mapas y archivos, y es principalmente un trabajo de oficina, no es precisamente el trabajo conflictivo y violento que usted cree. Hace 3 días iba cargada de armas destructivas para conseguir este cuerpo. Pues le aseguro que eso es una excepción, no la regla. No olvide que las armas que tanto le disgustan se hubieran vuelto contra los de nuestra especie si no hubiera sido porque nosotros, los buscadores, estábamos alerta. Los humanos nos habrían matado sin pensárselo si hubieran tenido la habilidad suficiente para hacerlo. Quienes han visto sus vidas amenazadas por esa hostilidad nos consideran héroes. Habla como si estuviéramos en guerra. Así es para los supervivientes de la raza humana. Esas palabras resonaron con fuerza en mis oídos. Mi cuerpo reaccionó a ellas, sentí cómo se me aceleraba la respiración, escuché el sonido de los latidos de mi corazón más alto de lo habitual. Al lado de la cama había una máquina que registraba esas alteraciones con un pitido sordo. El sanador y la buscadora estaban demasiado enfrascados en su enfrentamiento como para percatarse. Pero es una guerra que ellos dan por perdida hace ya mucho. ¿Por cuántos los superamos en número? Una proporción de 1 a 1.000.000. Imaginaba que usted lo sabría. Estimamos que las probabilidades de éxito se inclinan un poco a nuestro favor, admitió ella con renuencia. El sanador pareció satisfecho de poder reforzar esta parte de su desacuerdo con un dato. Los dos se quedaron en silencio durante un momento. Utilicé ese tiempo para analizar mi situación, que, en líneas generales, era obvia. Estaba en un servicio de sanación recuperándome de una inserción especialmente traumática. Estaba segura de que antes de entregarme el organismo en el que me había alojado había sido totalmente curado y que habrían desechado a la anfitriona dañada. Sopesé las opiniones enfrentadas del sanador y la buscadora. Según la información que había recibido antes de hacer la elección de venir aquí, el sanador tenía razón. Las hostilidades con los escasos grupos humanos sobrevivientes se habían erradicado por completo. El planeta llamado Tierra era tan pacífico y sereno como parecía desde el espacio, de un verde hospitalario, y azul, envuelto en sus inofensivos vapores blancos, y la armonía era ahora universal, al estilo en que las almas solían implantarla. La disensión verbal entre el sanador y la buscadora era algo fuera de lo común, además de resultar extrañamente agresiva para los parámetros de nuestra especie. Eso hizo que me formulara ciertas preguntas. ¿Podrían ser ciertos los rumores que se habían propagado en forma de ondas a través de los pensamientos de
Me distraje intentando recordar el nombre de la última especie que me había alojado. Tenía uno, eso sí que lo sabía, pero no podía recordar la palabra ahora que ya no estaba conectada a ese anfitrión. Sabía que utilizábamos un lenguaje mucho más simple, un lenguaje silencioso de puro pensamiento que nos unía a todos en una gran mente. Algo muy conveniente cuando se está plantado para siempre en la oscura tierra húmeda. Pero sí podía describir esa especie con mi nuevo lenguaje humano. Vivíamos en el suelo de un gran océano que cubría la superficie entera de nuestro mundo, un mundo cuyo nombre tampoco conseguía recordar. Cada uno de nosotros tenía 100 brazos y en cada brazo 1000 ojos, de modo que, gracias a nuestras mentes conectadas, nada pasaba desapercibido en aquel vasto océano. Saboreábamos las aguas y, junto con nuestra vista, nos contaba todo lo que necesitábamos saber. También nos alimentábamos de los soles situados muchos kilómetros por encima del agua, y su sabor se transformaba en toda la comida que necesitábamos. Tenía la posibilidad de describirnos, pero no de nombrarnos. Suspiré apenada por el conocimiento perdido y entonces retorné a mis reflexiones respecto a lo que había escuchado a hurtadillas. Las almas, por regla general, no podían decir nada que no fuera la verdad. Los buscadores, claro, tenían que cumplir los requisitos de su vocación, pero entre las almas jamás había una razón para mentir. Con el lenguaje de pensamiento de mi última especie habría sido aún más difícil mentir, incluso aunque hubiéramos querido. En cambio, inmovilizados como estábamos, nos contábamos unos a otros historias para aliviar el aburrimiento. Contar historias era uno de nuestros talentos más celebrados, porque nos beneficiaba a todos. Algunas veces los hechos se mezclaban con la ficción de forma tan absoluta que aunque no se dijeran mentiras, era difícil recordar lo que era estrictamente verdadero. Cuando pensábamos en el nuevo planeta, la Tierra, tan seco, tan variado y lleno de esos ciudadanos tan violentos y destructivos que apenas podíamos imaginarlos, a veces nuestro horror se veía superado por la excitación. Las guerras, nuestra especie obligada a luchar, al principio se relataron de forma exacta y después se embellecieron y luego se novelaron. Cuando estas historias entraban en conflicto con la información oficial de la que disponíamos, naturalmente, siempre me fiaba más de las noticias. Pero ya había habido rumores sobre anfitriones humanos tan fuertes que el alma se veía obligada a abandonarlos. Anfitriones cuyas mentes no podían suprimirse completamente. Almas que asumían la personalidad del cuerpo, más que al contrario. Historias. Rumores absurdos. Locuras. Sin embargo, esa parecía ser la acusación del sanador. Descarté tal pensamiento. La explicación más apropiada para su censura podía ser el desagrado que la mayoría de nosotros sentía por la vocación de buscador. ¿Quién escogería voluntariamente una vida de conflicto y persecución? ¿Quién podría sentirse atraído por la tarea de atrapar anfitriones renuentes y capturarlos? ¿Quién tendría el valor de enfrentarse a la violencia de esta especie en particular, a estos humanos hostiles que mataban de forma tan fácil y desconsiderada? Aquí, en este planeta, los buscadores se habían convertido prácticamente en una milicia, término que mi nuevo cerebro suministró para ese concepto tan poco familiar. La mayoría de nosotros creía que solo las almas menos civilizadas, las menos evolucionadas, las inferiores podían convertirse en buscadores. Aún así, los buscadores habían conseguido un nuevo estatus en la Tierra. Nunca antes se había torcido tanto una ocupación, nunca antes se había convertido en una batalla tan fiera y encarnizada. Nunca antes se habían sacrificado las vidas de tantas almas. Los buscadores se alzaban como un escudo resistente y las almas de este mundo tenían que estarles agradecidas por 3 motivos: por la seguridad que habían conseguido alcanzar a pesar del caos, por el riesgo que afrontaban de buen grado a diario de sufrir una muerte definitiva y por los nuevos cuerpos que continuaban suministrando.
Ahora que el peligro casi había pasado, parecía que la gratitud también se desvanecía. Y, en lo que se refería a esta buscadora en concreto, el cambio no había sido precisamente agradable. Era fácil imaginar qué preguntas me haría. Aunque el sanador estaba intentando ganar tiempo para permitir que me acostumbrara a mi nuevo cuerpo, yo sabía que de todas formas haría todo lo posible por ayudar a la buscadora. La quinta esencia de cualquier alma es un concepto correcto de la ciudadanía. Inspiré profundamente para prepararme. El monitor registró el movimiento. Sabía que me fallaba un poco la respiración, porque, aunque odiaba admitirlo, tenía miedo. Debería explorar los recuerdos llenos de violencia que me habían hecho gritar de horror para conseguir la información que la buscadora necesitaba. Más que eso, temía a la voz que había oído tan alta en mi cabeza. Ahora estaba callada, menos mal. Al fin y al cabo, solo era un recuerdo. No debería haber tenido miedo. Después de todo, ahora me llamaban Wanderer, y me había ganado el nombre. Con otro profundo suspiro me sumergí en los recuerdos que tanto me asustaban, enfrentándome a ellos en el interior de mi cabeza con los dientes apretados. Podría saltarme el final para no verme superada de nuevo. En un avance rápido de imágenes, corrí otra vez a través de la oscuridad, estremeciéndome, intentando no sentir nada. Todo acabó rápidamente. Una vez pasada esa barrera, no fue difícil flotar a través de cosas y lugares menos angustiosos, buceando en busca de la información que quería. Vi cómo había llegado ella a esta fría ciudad, había conducido toda la noche un coche robado, elegido a conciencia por su aspecto discreto. Había caminado por las calles de Chicago en la oscuridad, temblando bajo el abrigo. Estaba embarcada en su propia búsqueda. Había otros como ella, o al menos eso creía ella. Uno en particular, un amigo, no, un familiar. Una hermana, no, una prima. El flujo de palabras fue deteniéndose poco a poco, y al principio no entendí el motivo. Se le había olvidado. Lo había perdido debido al trauma de haber estado a punto de cruzar el umbral de la muerte. Quizá me encontraba aún algo torpe por el estado de inconsciencia. Luchaba por pensar con claridad, pero esta sensación me era poco familiar. Aún tenía el cuerpo sedado. Me sentía bastante alerta, pero mi mente trabajaba infructuosamente buscando las respuestas que quería. Intenté otra vía de abordaje, esperando conseguir respuestas más claras. ¿Cuál era su objetivo? Ella quería encontrar a Sharon. Al fin recuperé el nombre, y entonces ellas. Choqué contra un muro. Me encontré ante el vacío, la nada. Intenté dar la vuelta a su alrededor, pero no podía percibir los bordes del agujero. Era como si la información se hubiera borrado. O como si su cerebro hubiera sufrido algún tipo de daño. La ira me inundó, ardiente y salvaje. Jadeé por la sorpresa ante una reacción tan inesperada. Había oído hablar de la inestabilidad emocional de los cuerpos humanos, pero esto estaba más allá de mi capacidad de previsión. En 8 vidas completas, jamás había sentido una emoción que me afectara con tanta intensidad. Sentí el latido de la sangre en mi cuello, golpeando detrás de mis orejas. Las manos se me cerraron hasta formar 2 puños. La máquina que había a mi lado informó de la aceleración de mi pulsación cardíaca. Hubo una reacción en la habitación, los golpes secos de los zapatos de la buscadora se aproximaron, y junto a ellos un ruido más sordo, el de unos pies que se arrastraban, seguramente los del sanador. Bienvenida a la Tierra, Wanderer, dijo la voz femenina. Capítulo 3. Resistencia. No reconocerá el nuevo nombre, murmuró el sanador. Me distrajo una nueva sensación, algo agradable, un cambio en el ambiente cuando la buscadora se acercó a mi lado. Comprendí que se trataba de un olor diferente al de aquella habitación estéril e inodora.
Mi nueva mente me dijo, es perfume. Floral, exuberante. ¿Puede oírme? Inquirió la buscadora, interrumpiendo mi análisis. ¿Está consciente? Dele su tiempo, le pidió el sanador con una voz más dulce que la que había oído antes. No abrí los ojos. No quería que me distrajeran. Mi mente me suministraba las palabras que necesitaba y la entonación con la que podía transmitir lo que no habría podido decir sin utilizar un montón de palabras. Me han metido en un anfitrión dañado para obtener la información que necesitan, buscadora. Percibí un jadeo que expresaba sorpresa e indignación a partes iguales, y algo cálido me rozó la piel, cubriéndome la mano. Claro que no, Wanderer, me contestó el hombre con voz tranquilizadora. Hasta un buscador se detendría ante una situación de ese tipo. La buscadora jadeó de nuevo. Más bien siseo, me corrigió mi mente. Entonces, ¿por qué esta mente no funciona correctamente? Se hizo un silencio. Las exploraciones son todas correctas, repuso la buscadora. Sus palabras no sonaban tranquilizadoras, sino más bien retadoras. Es que pretendía pelearse conmigo. Hemos curado el cuerpo por completo. De un intento de suicidio que ha estado peligrosamente cerca del éxito. El tono de mi voz era tenso, incluso airado. No estaba acostumbrada al enfado y realmente era difícil controlarlo. Todo estaba en perfecto orden. El sanador la interrumpió. ¿Qué es lo que echa de menos? Inquirió. No hay duda de que ha conseguido acceder al lenguaje. La memoria. Estaba intentando encontrar lo que la buscadora quería. Aunque no se oyó ningún sonido, se produjo un cambio, se relajó la atmósfera de la sala, tensa tras mi acusación. Me pregunté cómo podía yo saber eso. Tenía la extraña sensación de que de algún modo estaba recibiendo algo más de lo que me ofrecían mis 5 sentidos, y de que había otro sentido más, en los bordes de mi conciencia, otro sentido que no se hallaba del todo bajo mi control. La intuición. Esa parecía ser la palabra correcta. Como si las criaturas necesitaran más de 5 sentidos. La buscadora se aclaró la garganta, pero fue el sanador quien contestó. Ah, comentó. No se ponga nerviosa porque haya algunas pequeñas dificultades con los recuerdos. Eso, bueno, no es algo frecuente exactamente, pero tampoco es sorprendente, teniendo en cuenta. No entiendo qué quiere decir. Esta anfitriona formaba parte de la resistencia humana. Había un matiz de excitación en la voz de la buscadora. Los humanos conscientes de nuestra existencia antes de la inserción son los más difíciles de someter, y esta aún se resiste. Hubo otro momento de silencio mientras esperaban mi respuesta. Resistencia. La anfitriona estaba bloqueando el acceso. Volvió a sorprenderme la intensidad de mi ira. Ha sido correcta la conexión. Mascullé entre dientes. Sí, repuso el sanador. Los 827 puntos están insertados en su posición óptima. Esta mente empleaba más facultades mías que cualquier anfitrión que hubiera usado antes, dejándome libre solo 181 enlaces. Quizá la gran cantidad de sujeciones era el motivo de que las sensaciones fueran tan vívidas. Decidí abrir los ojos. Sentí la necesidad de volver a comprobar las promesas del sanador y asegurarme de que el resto de mí funcionaba correctamente. Qué brillante y dolorosa resultó la luz. Cerré los ojos de nuevo. La última luz que había visto se filtraba a través de cientos de metros de océano, pero estos ojos habían contemplado cosas más brillantes y podían desenvolverse bien. Los abrí, pero a medias, manteniéndolos entrecerrados, dejando que las pestañas se entrelazaran a través de la abertura. ¿Quiere que apague las luces? No, sanador. Mis ojos se ajustarán. Muy bien, contestó él,
y comprendí que su aprobación se debía al uso que yo había hecho del posesivo. Ambos esperamos tranquilamente mientras entreabría lentamente los párpados. Mi mente identificó el lugar como una habitación normal de un establecimiento médico. Un hospital. Los azulejos del techo eran blancos con motas más oscuras. Las luces eran rectangulares y del mismo tamaño que los azulejos, colocadas a intervalos regulares. Las paredes estaban pintadas de color verde claro, un color calmante, aunque también el color de la enfermedad. Una elección poco inteligente, según la opinión que me acababa de formar al respecto. Mis observadores eran más interesantes que la habitación. La palabra, doctor, sonó en mi mente tan pronto como fijé los ojos en el sanador. Llevaba unas ropas holgadas de color azul verdoso que le dejaban los brazos libres. Y unos matojos. Tenía pelo en la cara de un extraño color que mi memoria denominó, rojo. Rojo. Había pasado ya por 3 mundos desde la última vez que había visto el color o cualquier otra cosa similar. Incluso este color dorado parecido al jengibre me llenó de nostalgia. Su rostro me pareció humano en términos generales, pero el conocimiento que albergaba en la memoria le aplicó la palabra, amable. Un bufido de impaciencia hizo que mi atención se volviera hacia la buscadora. Era muy pequeña. Si se hubiera quedado silenciosa me habría costado más tiempo darme cuenta de que estaba allí, al lado del sanador. No me quitaba ojo, y yo la percibía como una presencia oscura en la habitación brillante. Vestía de negro desde la barbilla hasta las muñecas, llevaba un traje conservador con un jersey de seda de cuello cisne debajo. Tenía el pelo negro, le llegaba hasta la barbilla y se lo sujetaba detrás de las orejas. Su piel era de tono oliváceo, más oscura que la del sanador. Los pequeños cambios en las expresiones de los humanos eran tan sutiles que resultaban muy difíciles de interpretar. Sin embargo, mi memoria también tenía un nombre para el aspecto que mostraba ahora el rostro de esta mujer. Las cejas negras, inclinadas ligeramente sobre unos ojos un poco saltones, ofrecían un diseño que me era familiar. No tanto ira como algo más intenso, irritación. Y esto sucede muy a menudo. Inquirí, mirando de nuevo al sanador. No muy a menudo, admitió él. Últimamente tenemos a nuestra disposición muy pocos anfitriones completamente desarrollados. Los anfitriones inmaduros son muy malevoles, pero usted solicitó empezar como adulta. Sí. La mayoría pide justo lo contrario. El ciclo vital humano es mucho más corto que a lo que están acostumbrados. Estoy bien informada de todo eso, sanador. Se han encontrado antes con este tipo de resistencia. En mi caso solo una vez. Cuénteme los hechos del caso. Hice una pausa, luego, al comprender la falta de cortesía con que había expresado mi petición, añadí, por favor. El sanador suspiró. La buscadora comenzó a tamborilear con los dedos sobre el brazo. Eso era un signo de impaciencia. No tenía ganas de esperar para averiguar lo que quería saber. Ocurrió hace ahora unos 4 años, comenzó el sanador. El alma implicada había pedido un anfitrión macho adulto. El primero que pudimos encontrar fue uno que había vivido en un foco de resistencia humana desde los primeros años de la ocupación. El humano, sabía lo que ocurriría si lo capturábamos. Igual que mi anfitriona. Sí. Se aclaró la garganta. Solo era la segunda vida del alma, y procedía del mundo ciego. ¿Mundo ciego? Pregunté mientras ladeaba la cabeza en un gesto reflexivo. Oh, lo siento, seguramente no conocerá nuestros nombres coloquiales. Aunque ese planeta era uno de los suyos, no. Extrajo un instrumento de su bolsillo, un ordenador, y lo consultó con rapidez. Sí, su 7º planeta. En el sector 81º. Mundo ciego.
Insistí de nuevo, con un tono desaprobador en la voz. Sí, bueno, algunos de los que han vivido allí prefieren llamarlo el mundo cantante. Asentí lentamente, ese nombre me gustaba mucho más. Y los que no han estado allí nunca lo llaman el planeta de los murciélagos, masculló la buscadora. Miré en su dirección al tiempo que sentía como entrecerraba los ojos para rebuscar en mi memoria una imagen nítida del feo roedor volador al que se refería. Supongo que usted es uno de los que jamás han vivido allí, buscadora, comentó en tono ligero el sanador. Al principio llamamos a aquella alma Rassinson, 2, lo que era una traducción libre de su nombre en el mundo cantante, pero pronto optó por adoptar el nombre de su anfitrión, Kevin. Aunque fue destinado a una vocación de interpretación musical, dada su procedencia, dijo que se encontraría mucho más cómodo si continuaba en la anterior línea de trabajo de su anfitrión, que era mecánico. El acomodador asignado comprendió que estos eran síntomas de que había algo preocupante, pero se hallaban dentro de los límites normales. Entonces Kevin comenzó a quejarse de que se quedaba en blanco durante ciertos periodos de tiempo. Me lo volvieron a traer y le hicimos unas pruebas completas para asegurarnos de que no había ningún defecto escondido en el cerebro del anfitrión. Durante las pruebas, varios sanadores notaron claras diferencias tanto en su comportamiento como en su personalidad. Cuando le preguntamos sobre el asunto, se quejó de que no tenía recuerdos de ciertas afirmaciones y acciones. Continuamos observándolo, junto con su acomodador, hasta que descubrimos por casualidad que algunas veces, de forma intermitente, el anfitrión tomaba el control del cuerpo de Kevin. ¿Que tomaba el control? Puse los ojos como platos. Y el alma no se daba cuenta. El anfitrión recuperaba su cuerpo. Sí, así es, por desgracia. Kevin no era lo bastante fuerte como para suprimir a su anfitrión. No era lo bastante fuerte. Es que ellos me consideraban también débil. Era yo tan débil que no podía forzar a esta mente a contestar a mis preguntas. Desde luego, yo era tan débil como para que sus pensamientos vivos perduraran en mi cabeza, donde no debería haber otra cosa que recuerdos. Siempre había pensado que era fuerte y la idea de ser débil provocó que me estremeciera. Me hizo sentirme culpable. El sanador continuó. Ocurrieron ciertas cosas y se decidió. ¿Qué cosas? El sanador bajó la vista sin contestarme. ¿Qué cosas? Exigí de nuevo. Creo que tengo cierto derecho a saberlo. El sanador suspiró. Así es. Kevin atacó físicamente a un sanador mientras no era él mismo. Tembló ligeramente. Dejó a una sanadora inconsciente de un puñetazo y después le quitó un escalpelo que llevaba encima. Lo encontramos inconsciente. El anfitrión había intentado cortar el alma y sacarla fuera de su cuerpo. Tardé un momento hasta que pude volver a hablar. Cuando lo conseguí, mi voz apenas fue más que un susurro. ¿Qué les ocurrió? Afortunadamente, el anfitrión había sido incapaz de estar presente en la conciencia el tiempo suficiente como para infligirse un daño serio. Kevin fue recolocado, esta vez en un anfitrión joven. No hubo forma de reparar el anfitrión defectuoso, así que se decidió que no tenía mucho interés salvarlo. Kevin tiene ahora 7 años humanos y es perfectamente normal, aparte del hecho de que, curiosamente, ha mantenido el nombre de Kevin. Sus guardianes se están preocupando de que esté muy expuesto a la influencia musical y se está desarrollando bien. La frase final la había añadido como si eso fuera una noticia excelente, tan buena que compensara todo lo anterior. ¿Por qué? Me aclaré la garganta de modo que mi voz adquiriera seguridad. ¿Y por qué no se han hecho públicos esos riesgos? En realidad, interrumpió la buscadora, en toda la propaganda de reclutamiento se explica muy claramente que asimilar a los anfitriones humanos adultos que quedan es mucho más difícil que asimilar a un niño.
Se recomienda encarecidamente un anfitrión joven. El adjetivo, difícil, no es el que yo aplicaría a la historia de Kevin, susurré. Sí, bueno, pero lo cierto es que usted prefirió ignorar la recomendación. Alzó las manos en un gesto universal de paz cuando vio que mi cuerpo se ponía tenso y yo me movía molesta, haciendo que las rígidas sábanas crujieran suavemente. No es que la culpe. La infancia es extraordinariamente tediosa, y, sin duda, usted no es un alma mediocre. Confío plenamente en que esta tarea está dentro de sus capacidades. Es solo otro anfitrión más. Estoy segura de que en poco tiempo tendrá acceso y control totales. En ese momento, de repente, me sorprendió que la buscadora tuviera paciencia suficiente para soportar cualquier tipo de dilación, incluso la de mi aclimatación personal. Capté el desagrado que le suponía mi falta de información y eso provocó en mí de nuevo extraños sentimientos de ira. ¿No se le ha ocurrido que podría obtener usted misma las respuestas haciendo que la insertaran en este cuerpo? Le pregunté. Ella se embaró. Ya tengo una anfitriona. Hay una larga lista de espera para conseguir anfitriones adultos, le recordé. No estaría desocupada mucho tiempo. La frente se le pobló con unas cuantas arrugas debidas a la irritación. No soy una saltadora. Enarqué las cejas de forma automática a modo de interrogación. Es otra palabra coloquial, me explicó el sanador. Se aplica a quienes son incapaces de completar un ciclo vital en su anfitrión. Asentí al comprenderlo. Teníamos también un nombre para eso en mis otros mundos, y en ninguno de ellos estaba bien visto, por lo que dejé de poner a prueba a la buscadora y le ofrecí lo que podía darle. Su nombre era Melanie Straide, nacida en Albuquerque, Nuevo México. Estaba en Los Ángeles cuando se enteró de que la ocupación estaba teniendo lugar y se escondió en alguna zona inexplorada durante unos años antes de encontrar. Lo siento, intentaré recordar eso luego. Mi cuerpo ha cumplido 20 años. Condujo hacia Chicago desde. Negué con la cabeza. Realizó el viaje en varias etapas, y no todas las hizo sola. El vehículo era robado. Estaba buscando a su prima Sharon, pues tenía fundadas esperanzas de que aún fuera humana. Ni se encontró ni estableció contacto alguno con nadie hasta que fue localizada, pero forcejeé con mi mente, luchando de nuevo contra otro muro en blanco. Creo, no puedo estar segura, creo que dejó una nota, en algún lugar. Así que esperaba que alguien la encontrara. Inquirió rápidamente la buscadora. Sí. La echarán de menos si no se cita con. Apreté los dientes, luchando con fuerza. El muro era negro ahora y no podía decir cómo de grueso. Lo golpeé, mientras el sudor me goteaba por la frente. La buscadora y el sanador permanecieron muy quietos a fin de favorecer mi concentración. Intenté pensar en alguna otra cosa, en los ruidos poco familiares, muy altos, que producía el coche, en el nervioso subidón de adrenalina que experimentaba cada vez que se me acercaban las luces de otros vehículos en la carretera. Eso había conseguido recuperarlo sin que nada me expulsara del pensamiento. Me dejé llevar por los recuerdos y me salté la parte de la fría excursión a través de la ciudad bajo la protectora oscuridad de la noche, dejándola conducirme a su manera hacia el edificio donde me habían encontrado. Pero no a mí, a ella. Mi cuerpo se estremeció. No se fuerce. Me recomendó el sanador. La buscadora le hizo callar con un siseo. Dejé a mi mente sufrir el horror del descubrimiento, y sentí un odio ardiente contra los buscadores que lo dominó casi todo. El odio era algo malo, era doloroso. Apenas podía soportar ese sentimiento, pero le dejé seguir su curso con la esperanza de poder distraer la resistencia y debilitar sus defensas. Observé cuidadosamente el intento de esconderse hasta que se dio cuenta de que no lo lograría.
Garabateó una nota en un trozo de papel con un lápiz roto y lo deslizó a toda prisa por debajo de una puerta, pero no era una puerta cualquiera. La pauta es la quinta puerta del quinto corredor del quinto piso. Allí está la nota. La buscadora tenía un teléfono pequeño en la mano y comenzó a murmurar rápidamente por él. Suponía que el edificio era seguro, continué. Ellos sabían que estaba abandonado. Y ella no sabe cómo la descubrieron. ¿Acaso habían encontrado a Sharon? Un escalofrío de terror me puso los brazos de carne de gallina. Esa pregunta no era mía. No era mía, pero fluyó con naturalidad a través de mis labios como si lo fuera. La buscadora no notó nada anormal. La prima. No, no hemos encontrado a ningún otro humano, contestó ella y mi cuerpo se relajó como respuesta. Esta anfitriona fue localizada cuando entraba en el edificio. Como se sabía que el inmueble estaba abandonado, el ciudadano que la vio pensó que había algo raro. Nos llamó, y después lo vigilamos para ver si podíamos capturar a más de uno, pero abandonamos el lugar cuando vimos que era improbable. Puede localizar el punto de encuentro. Lo intenté. Sin embargo, había demasiados recuerdos, y todos eran vívidos e intensos. Vi 100 lugares en los que nunca había estado, y escuché sus nombres por primera vez: una casa en Los Ángeles flanqueada por árboles altos y frondosos, un claro en un bosque con una tienda de campaña y un fuego de campamento en las afueras de Winslow, Arizona, una desierta playa rocosa en México, y una cueva con la entrada protegida por la lluvia torrencial en algún lugar de Oregón. Tiendas de campaña, cabañas, toscos refugios. Los nombres se volvían cada vez menos específicos conforme avanzaba el tiempo. Ella no sabía dónde estaba o había terminado por darle igual. Mi nombre ahora era Wanderer, y los recuerdos de Melanie encajaban perfectamente con los míos, excepto que mi viaje había sido por elección. El miedo del fugitivo presidía siempre esos recuerdos intermitentes. No era un viaje, sino una huida. Me esforcé en definir esos recuerdos en un intento de no sentir compasión. No necesitaba ver dónde había estado, sino su destino final. Revisé las imágenes asociadas a la palabra Chicago, pero todas parecían ser poco más que imágenes al azar. Amplié el rango de búsqueda. ¿Qué había fuera de Chicago? Frío, supuse. Hacía frío y había algo que le preocupaba al respecto. ¿Dónde? Presioné, pero otra vez se alzó el muro. Exhalé con un resoplido. Fuera de la ciudad, en los páramos, en un parque nacional, lejos de cualquier lugar habitado. No es un sitio en el que ella haya estado antes, pero sabe cómo llegar hasta allí. ¿Cuándo tiene que ir? Inquirió la buscadora. Pronto. La respuesta me salió de forma automática. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Hemos dejado que la anfitriona sanara durante 9 días, solo para estar absolutamente seguros de que se había recuperado, comentó el sanador. La inserción ha sido hoy, al 10º día. 10 días. Mi cuerpo sintió una sorprendente oleada de alivio. Demasiado tarde, les dije, para el punto de encuentro, o incluso para la nota. Podía sentir la reacción de la anfitriona, y la sentía con demasiada fuerza. La anfitriona se mostraba casi petulante. Yo debía permitir la salida de las palabras que ella pensaba y así aprender de ellas. Él no estará allí. Él. La buscadora dio un respingo. ¿Quién? El muro negro se alzó con más fuerza que antes. Solo que llegó tarde por una mínima fracción de segundo. Un rostro llenó mi mente de nuevo. Un semblante hermoso de una luminosa tez atezada y ojos moteados por la luz. Esas facciones despertaban en mí un placer extraño y profundo mientras las percibía con total claridad en mi mente. Aunque el muro se había deslizado en su lugar, acompañado por una sensación de feroz resentimiento,
No había sido lo bastante rápido. Jared, respondí. Tan rápidamente como había llegado a mi mente, un pensamiento que no era mío siguió al nombre a través de mis labios. Jared está a salvo.